Un cordial saludo, somos el grupo número 3 de Economía Agraria. Digo el tema, la cuestión agraria y desarrollo agropecuario. Para iniciar con la temática, les voy a hablar del problema de la tierra, el desplazamiento y despojo forzado y el desarrollo económico. Para hablar del problema de la tierra, debemos referirnos a hace más de 180 años, donde inició el conflicto por el acceso a la tierra o por el derecho a la tenencia. Hoy en día se habla no solamente de que el problema de la tierra sea la tenencia, se habla de la influencia de algunos sectores como el político, el económico, el social y el ambiental. Adicional a esto, una de las problemáticas es el espacio donde se está desarrollando la producción agrícola. Va de la mano con el control político y social que ha influenciado la acumulación de tierras con el fin de ostentar. Esto se nota en algunas empresas multinacionales que han aprovechado el conflicto para adquirir grandes extensiones de tierra y desarrollar sus procesos o sus proyectos. La tierra en Colombia no es tenida como un activo, como debería de ser, sino como un ahorro, un símbolo de opulencia y ostentación. Tanto así que la vocación agrícola de Colombia es de 22.077.625 hectáreas, que equivalen a un 16% del total de la tierra en Colombia. El sector agrícola solamente está aprovechando 5.315.700 hectáreas, que es solo el 4.6% de la vocación agrícola. Decimos que está menguado casi en cuatro veces la capacidad agrícola de Colombia y solamente se aprovecha una muy mínima parte en producción agrícola. Lo contrario ocurre con el sector ganadero, el cual tiene una vocación agrícola del 13%, con un equivalente a 13.500 hectáreas, y se están aprovechando 34.900 hectáreas en ganadería, lo que equivale casi al 30% de la tierra en Colombia. Este cambio se debe a las grandes extensiones que se utilizan para ganadería, quitando el espacio a la agricultura. ¿Pero por qué sucede esto? Primero, porque las grandes ganaderías son propiedad de aquellos ricos que han acaparado y han acumulado la tierra, y esas tierras con vocación agrícola se aprovechan en ganadería por su facilidad y acceso de vías, por su calidad agrológica y por la posibilidad y acceso a los distritos de riego. Pero ¿qué sucede con los pequeños agricultores, con los pequeños productores? Son aquellos que están en las zonas marginales, son desplazados hacia los bordes de la frontera agrícola, donde amplían la frontera y quitan espacio a las reservas naturales, a las reservas indígenas y de afrodescendientes. Pero ahí no termina el problema. El 81% de la tierra en Colombia está en manos del 5% de los propietarios o de la ciudadanía. ¿Eso qué quiere decir? Que el restante 19% de la tierra en Colombia está en manos del 95% de la población. Es un desequilibrio total. El despojo y abandono de la tierra en Colombia se ha dado por dos factores. Uno es el sector de los agentes alzados en armas, los actores violentos, y el otro es el sector comercial. Estas zonas, en su mayoría de 2, 3 hasta 8 hectáreas, pequeñas unidades agrícolas familiares, son utilizadas también por los actores alzados en armas, influenciando a los pequeños productores a cultivar para la producción de alcaloides. A su vez, estos márgenes de la frontera agrícola se utilizan como resguardo, refugio y vías de acceso para estos actores y poder transportar los alcaloides.
Bueno, la cuestión agraria nosotros la podemos tomar bajo 3 dimensiones. La primera, la industrialización, luego las políticas y luego el desarrollo agrícola. ¿Qué pasó con el desarrollo agrícola? Y esto hablándolo desde de los años 20 a los años 80. Entonces, la industrialización, Bejarano la analiza con 3 prerequisitos, y uno de la presencia de fuerza de trabajo, la formación del mercado interior y la acumulación de capital de dinero, pero se da cuenta que la realidad es diferente porque hay una expropiación de productores. Entonces se forma un grupo de productores paralelo a la gran propiedad rural, y ahí él examina los obstáculos al proceso de industrialización y se encuentra que el problema agrario es una barrera a la penetración de capital al campo. Por eso para la burguesía era tan importante la ruptura del régimen agrario. Luego la revolución de López Pumarejo adecuó la estructura agraria a los requisitos de la industrialización. Entonces el análisis de las condiciones de ese momento más las políticas económicas dieron el primer impulso a la industrialización durante la Primera Guerra Mundial. En cuanto a las políticas, la política financiera se dio en los años 50 a los años 70 y se basó en la represión financiera, pero a principios de los años 70 se inició con un modelo menos invasivo o intervencionista sobre la asignación de recursos. Por otro lado, sin una política industrial moderna es difícil la transformación productiva y el desarrollo empresarial competitivo. El enfoque del desarrollo agrícola en esa época era muy ambiguo porque habían pocas investigaciones agrarias y la poca importancia en las estrategias de desarrollo. No existía una preocupación real por el desarrollo agrícola. La cuestión agraria en el posconflicto en los años 60 y en los años 70 se desarrolla muy similar. La diferencia está en que en los años 70 hay una inyección de capital en el campo amparada por un desarrollo tecnológico, y ahí estamos hablando del capitalismo, es decir, donde se ve la conversión de los terratenientes en capitalistas. Y por otro lado está la agricultura tradicional, que es la de los pequeños productores, la de los minifundistas. Entonces, al pasar a los años 70, entonces se ve claramente la incapacidad del sector industrial, en el desempleo y en la descomposición campesina. Y ahí en ese año es donde se centra el debate sobre el problema agrario, y ya se aleja un poco el tema del latifundio y el minifundio y se centra entre los tipos de desarrollo capitalistas de la agricultura. Bueno, ¿cómo es la dimensión de la cuestión agraria en el posconflicto hoy en el 2017? Entonces, primero tenemos 4 postulados que son básicamente problemas que están sin resolver claramente. El primero es la concentración y la desigualdad. Ningún gobierno hasta ahora ha logrado implementar una reforma agraria que redistribuya la tierra de una manera equitativa. Segundo, la exclusión social, porque como políticas el campesinado no está bien representado, no está ni representado. El modelo de desarrollo rural y la alimentación han encajado una dinámica de exportación masiva y ha sido un problema en el sector agrario. Y finalmente el conflicto armado. Entonces el campesino es golpeado fuertemente por la estigmatización que sufre por las autoridades nacionales. También hablando del paro nacional que se da en el 2013, ahí pasan 3 cosas. Primero, hay una unión de las comunidades y de los gremios que antes no se habían unido para manifestarse en contra del gobierno por sus derechos. Por otro lado, el presidente es cuando menciona que no existe tal paro agrario y hay una unión un poco más motivada y sobre su manifestación, y le da mucho más sentido a su manifestación, que los escuchen realmente lo que está pasando. Y ahí continúa esta estigmatización porque hay, digamos que grupos del Ministerio de Defensa dicen que hay una infiltración de las FARC en ese movimiento donde no era así. En cuanto a los conflictos rurales y los escenarios a futuro, entonces tenemos 2 partes. Primero, los conflictos que son derivados de la poca información que hoy actual se tiene del campo. Entonces no hay información suficiente para decir cuál es la dimensión exacta en términos de hectáreas, de área sembrada en agricultura o las tierras dedicadas a pastos. Y por otro lado, cuáles son los escenarios a futuro que paralelamente se están dando. Y ya para cerrar el tema de la cuestión agraria y lo que significa en este momento en el país después de los diálogos de La Habana y cómo fue su primer punto y la prioridad fue la política de desarrollo agrario integral. ¿Qué tiene esa política? Por un lado, tiene el acceso y uso de la tierra.
por otro lado los programas de desarrollo con enfoque territorial, y luego están los planes nacionales para la reforma rural integral, que tiene unas subpartes, primero la infraestructura, luego el desarrollo social y finaliza con estímulos a la economía campesina. La importancia del agro en la economía y la reforma agraria. Un informe señala que en el año 2013 el sector agropecuario presentó tan solo el 6,2% del Producto Interno Bruto o PIB nacional. Se puede ver que el agro ha visto disminuir su importancia dentro de la economía nacional a manera sostenida en los últimos 14 años. ¿Qué significa la disminución de la importancia del sector agrario dentro de una producción total? Es un fenómeno normal en el desarrollo de la economía. Estamos ante una economía deformada por la dependencia y el atraso que se caracteriza por su dependencia, y le dan prioridad a los sectores encargados de la circulación de las mercancías, como son la finanza, el comercio, el transporte y el almacenamiento. El sector del agro se ha convertido en una de las variables más importantes en la ecuación económica del país. Cada año su aporte es constante a la producción nacional, ya sea bienes para el mercado local o extranjero, y su promedio interno bruto para los últimos años ha sido de 8,5% y se ubica como el sexto sector que aporta a la producción del país, pero a pesar de la importancia ha sido relegado por muchos años, lo que ha impedido su desarrollo. Los temas que han impedido su desarrollo son la tenencia de la tierra, el fácil acceso a los créditos, las asesorías técnicas, mano de obra calificada, planificación de la producción, fertilidad y conservación de los suelos, el riego, manejo de plagas, técnicas de cosecha y productos primarios elaborados. Las principales actividades en el sector agropecuario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Ahora hablaremos en la reforma agraria. Dice que la Constitución Política en 1991, en el artículo 64, que el es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Todos los países hoy en día desarrollados desplegaron una política agraria efectiva, como el caso de Corea del Sur o Japón, quienes después de la Segunda Guerra Mundial eran más pobres que Colombia, y gracias a sus reformas agrarias hoy son la novena y la tercera economía más importante del mundo. Hablemos un poco de extensión económica agraria, la cual pues tiene mucho impacto económico a nivel nacional. Nuestra gobernabilidad pues ha estado un poquito en este último tiempo un poquito caída por nuestro proceso de paz, pero entonces la extensión agrícola pues es un mejoramiento pues del entorno agrícola, dando fortalecimiento cultural y adopción de tecnologías y conocimiento, ¿no? Esto genera un impacto económico, pues prestando siempre una solución a los problemas, aumentando la calidad de vida al compañero, al campesino y a nuestra sociedad, dando cumplimiento pues a organizaciones y desarrollando sus capacidades técnicas, gestionando muchos recursos o muchos proyectos para que sea viable nuestro entorno, nuestro sector rural. Ahí pues ellos tienen que propender con la difusión de conocimiento y eso va pues impartiendo educación y muy importante que adopten las tecnologías para que tengan un mejor desarrollo funcional en cuanto a la sociedad. Con compatibilidad tecnológica extensiva, que eso pues tenemos que se dividan a nivel de territorialidad en el sector público y el sector privado. Las tierras de explotación en el sector público pues solo abarcan en el 19%, el sector privado tiene unas tierras cultivables del 81%.
teniendo en cuenta pues que el margen de tierras que hay acá en Colombia pues son como de 54 millones de hectáreas que son de productividad. En el sector privado pues ellos cultivan esa cantidad de tierras aumentando sus ingresos y su economía pues en beneficio propio. Y en el sector pues los minifundistas tenemos que trabajar mucho más en proyección de asociaciones y asociatividades para darle mejor desempeño a esta rentabilidad. Asimismo podemos llegar a la competitividad y desarrollar nuestro sector rural con mucho más tecnología y más ingresos y rentabilidad ante ello. Hablando de política económica, pues tenemos que hablar sobre la reforma agraria y política de tierras. Tenemos en cuenta que la ley 135 de 1961, que eso es la reforma social agraria, nos imparte unos estamentos y unos artículos bien definidos como objetivos de sostenibilidad del campesino, sostenibilidad de los cultivos, y imparten ayudas como por ejemplo las ayudas a nivel de conocimientos y socializaciones de ciertas biotecnologías que deben de realizar en el sector rural. También tenemos sobre la ley 160 de 1994, que es la política de la reforma agraria que se impartió hace poco, pues a nivel rural, a nivel gubernamental, hablando sobre tierras, cómo nos tenemos que repartir lo de las tierras a nivel rural. Siempre pues los latifundistas, siempre económicamente pues tienen sus mayores terrenos que los minifundistas. Los minifundistas nos designan por título ciertos predios y pues, a veces son los latifundistas que nos regalan predios, y pues el gobierno hace ciertas concesiones con ellos para poder adquirir las tierras nosotros los campesinos. El desarrollo rural, pues como les hablaba sobre tierras y los campesinos, está basado sobre ciertas políticas que hay a nivel gubernamental para que ellos tengan proyección y desarrollo con mejoramiento de calidad de vida. Esto es cuando la gobernabilidad hace un desarrollo social equilibrado, diciendo todos tenemos que trabajar en proporciones iguales y ganar según nuestra propia inversión. Tenemos que pues en el contexto nacional e internacional hay un crecimiento en la parte rural del 0.5%, pues comparando 2016-2017. En relación del 0.5 de crecimiento en el económico a nivel nacional, en todos los campos de economía fue el 1.4 y solamente en la parte rural fue el 0.5. ¿Qué impacto político, económico, agrario hemos tenido nosotros en el sector rural? Pues de 54 millones de hectáreas que son explotables acá en el país, solo estamos trabajando con el 19.4% en cultivos, y pues de esos cultivos del 19.4% tenemos nuestros grandes empresarios, que son los que ocupan pues la mayor cantidad de estas tierras para poder ellos sembrar, cultivar, explotar. Tenemos pues el beneficio político, económico, agrario, que pues en el campo ahorita está un poquito entredicho como tal. Digamos, todo el campo colombiano, pues los grandes empresarios, las grandes empresas colombianas que están trabajando la parte del agro y nos están dando beneficios a nosotros, pero más no nos están generando a nosotros que nosotros mismos seamos los que proyectemos nuestro propio progreso, si no solo nos dan empleo. Personalmente, los campesinos y todos los del sector rural tenemos que trabajar en pro de las asociaciones para así mismo poder tener más sustentabilidad y sostenibilidad en los proyectos del agro o proyectos rurales que podamos establecer. Tenemos que pues ir a ciertos sectores como bancarios o como financiamientos para las asociaciones, para poder pedir unos subsidios que da el gobierno.
Esos subsidios pues se pueden solicitar por medio de banco, por ejemplo el Banco Agrario nos puede facilitar un subsidio por parte de Finagro y nos puede condonar hasta el 50%, pues que nos vaya bien en el proyecto, para poner nosotros tener una mejor desarrollo y sostenibilidad de nuestro sector campesino. Gracias.